Hola, bienvenidos. Esto es Buena Salud y en este octavo programa nos ocuparemos de la artrosis de mano, su diagnóstico y la importancia de la kinesiología para aliviar el dolor y recuperar movilidad. Hablaremos también de obesidad y la cirugía bariátrica como solución a esta enfermedad que es considerada una epidemia a nivel mundial y que afecta a un gran porcentaje de argentinos. Conoceremos cuál es el rol del diagnóstico digital por imágenes para que los odontólogos puedan llevar a cabo tratamientos más efectivos. Y en oftalmología aprenderemos los beneficios de usar lentes de contacto, pero también los cuidados que hay que tener para un uso responsable. De la mano de profesionales de la región es tiempo de hablar de buena salud. La artrosis es una enfermedad degenerativa que implica serias limitaciones para quienes la padecen. El envejecimiento es una de las principales causas. Nosotros vamos a hablar específicamente de artrosis de mano. Hay que saber que no tiene cura, pero sí existen tratamientos para fundamentalmente aliviar el dolor y recuperar movilidad. Sobre este tema hablamos con la licenciada en Kinesiología y Fisiatría María José Armándola y el doctor César Graf, quien es presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología. Hola, soy María José Armándola, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, y hoy en Buena Salud TV vamos a estar hablando de artrosis de mano junto a un invitado de lujo, el doctor César Graf. La artrosis en las manos es la degeneración articular de los huesos de la mano, ¿sí? Los pacientes que llegan a CKEA llegan con dolor en las manos, con inflamación, con tumefacción. Muchas veces a la mañana le cuesta el tema de mover las manos, tienen mucha rigidez matinal, que luego al pasar el día esto se va aliviando. En estadios más avanzados, los pacientes ya empiezan a tener deformidad de sus manos y esto va a traer muchos problemas, sobre todo en la calidad de la vida diaria de los pacientes. Afecta a hombres y mujeres, pero más específicamente afecta a mujeres, ¿sí? Entre 40 y 50 años ya podemos empezar a ver síntomas de artrosis. Hoy en día esto se está haciendo se está viendo cada vez en personas más jóvenes por el uso del teléfono de manera prolongada. Tenemos pacientes muy jóvenes que ya empezamos a ver que tienen tendinitis, dolores en sus manos y hay que empezar a prestar atención porque en un futuro esto puede traer otros problemas, ¿sí? No podemos dejar de tener en cuenta la artrosis en las manos de estos futuros pacientes. A nosotros nos llega el paciente y el diagnóstico es eminentemente clínico. Nosotros a través de la clínica y a través de los movimientos que le realizamos podemos saber si el paciente tiene una artrosis o una artritis. Tenemos métodos complementarios de los cuales la radiografía y la ecografía precoz pueden darnos una idea de qué está pasando en la articulación. El laboratorio en general en la artrosis es normal. No hay un laboratorio específico que nos diga que ese paciente va a tener o tiene una artrosis. También las deformidades depende de la articulación o la presencia de nódulos donde estén ubicados. Los nódulos se dan en las articulaciones distales de los dedos y en las proximales, o también la primera articulación, que es la trapecio metacarpiana, que es la articulación del pulgar, es la más frecuente afectada en las manos en el caso de la artrosis. En esta enfermedad en particular, sobre todo en la artrosis, el tratamiento no farmacológico es el predominante. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar el dolor, mejorar la movilidad y disminuir la rigidez de la persona. El tratamiento farmacológico es un ayudante de la enfermedad, no ha tenido gran demostración de eficacia, como está marcado con una predisposición genética, la artrosis la va a tener el paciente. No se puede prevenir con medicación, pero sí se puede mejorar y darle bienestar y calidad de vida a la persona. La kinesiología tiene un rol fundamental, sobre todo en la etapa aguda, donde es necesario al paciente calmarle el dolor y mejorarle la movilidad. Junto con el kinesiólogo abordamos, ya sea en las distintas articulaciones y
para no llegar a las deformidades o las limitaciones que tienen los pacientes en su vida diaria, que puede limitar desde la escritura hasta la aprehensión o agarre de las cosas. La kinesiología, tanto los métodos fisioterápicos como el calor, el frío, el ultrasonido, el TENS, los baños de parafina, han demostrado que mejoran la movilidad de las manos y mejoran la aceptación por el paciente de la enfermedad. También tenemos adaptaciones o férulas que usamos en la etapa aguda. Estamos haciendo por 3D, impresión en 3D, todas estas adaptaciones que son muy sencillas pero muy prácticas para el paciente. Y esto la Sociedad Argentina se lo va a hacer a los pacientes de forma totalmente gratuita y ha ganado una beca, un premio de innovación en el último congreso de la Liga Panamericana. Existen distintas deformidades que producen la artrosis en las manos, ya cuando es una artrosis crónica y muchas veces incapacitante para el movimiento. Aparte de ayudarlos con la fisioterapia y la kinesiología, nosotros le damos alguna adaptación, cosa que esa articulación no soporte el dolor y no se predisponga a un daño crónico. Entonces, tenemos distintas adaptaciones, depende de la deformidad del paciente. Esta adaptación es para agarrar la tapa de las botellas y hacer este movimiento. Esta adaptación es para pasarlo por el ojal de una camisa y traer un botón. Esto es para subir un cierre. Y esto es otra forma de agarrar para abrir una botella. En CKEA el paciente llega, trabajamos por obra social, así que llega con su pedido, con su orden, evaluamos al paciente en qué estadio de artrosis está, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer y en base a eso armamos diferentes objetivos. Trabajamos la parte de fisioterapia con magnetoterapia, TENS, tecarterapia, parafina y muchos ejercicios para poder mejorar la movilidad de sus manos y mejorar también la calidad de vida del paciente. Si bien la artrosis es una patología que no tiene cura, podemos mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes. El dolor va a depender de cada paciente en qué estadio está. Si está en el estadio agudo, en donde el paciente más bien tiene dolor, inflamación, trabajamos más con fisioterapia, le indicamos que se coloque frío en su casa y pequeñas movilizaciones muy suaves. Si está en un estadio ya más bien crónico, en donde no tiene tanta inflamación, pero sí más bien rigidez, vamos a trabajar más movilidad, le vamos a indicar que se coloque calor. Entonces cada paciente va a ir respondiendo a un tratamiento dependiendo en qué evolución de su enfermedad esté y qué es lo que necesite. Seis de cada 10 argentinos padecen obesidad o sobrepeso. Las cifras son realmente alarmantes, pero desde hace ya tiempo. En el año 2008, en este contexto, se sancionó la Ley 5.857, que determina que la obesidad es una enfermedad en la República Argentina y que se debe garantizar el acceso a los tratamientos adecuados. En los casos más graves se indica la cirugía bariátrica como solución. Al respecto, hablamos con dos cirujanos especialistas en este tema, Matías Sosa y Pablo Castelaro. Hola, soy Pablo Castelaro, cirujano especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Soy Matías Sosa, cirujano especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Somos integrantes de CITOS, Centro Integral de Tratamiento de la Obesidad y Sobrepeso. Hoy vamos a hablar de obesidad y cirugía bariátrica. La incidencia de obesidad en la Argentina cada vez mayor. Actualmente es 6 de cada 10 personas presentan obesidad o sobrepeso. La obesidad es una enfermedad y eso hay que entenderlo como tal. Dentro de las causas se conocen que es de origen multifactorial. Cuando hablamos de multifactorial incluye a factores ambientales, hereditarios, inflamatorios, emocionales, etc.
Por lo tanto, al ser una enfermedad compleja y multifactorial, debe ser tratada en forma multidisciplinaria. Nosotros siempre recalcamos que este tratamiento multidisciplinario es fundamental que se realice por grupos especializados en obesidad y el tratamiento de esta enfermedad. El grupo multidisciplinario es fundamental, como decía anteriormente, y debe estar constituido por diferentes especialistas, dentro de ellos psicólogos, nutricionistas, clínicos, cardiólogos y cirujanos, para entre todos tratar al paciente en forma integral, y no solamente al paciente con obesidad mórbida, sino también al paciente con sobrepeso o niveles iniciales de obesidad. Sabemos que el impacto de la obesidad es muy negativo. Los pacientes con obesidad tienen mayor predisposición a enfermedades como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, a problemas cardiovasculares, y hasta 13 tipos de cánceres están asociados con mayor incidencia en el paciente con obesidad. Además de todo esto, el paciente con obesidad tiene una predisposición a tener una menor sobrevida, ¿sí? Se estipula que aproximadamente son 10 años menos de sobrevida de los pacientes con obesidad, y de los años que viven tienen una peor calidad de vida. Ahí está el beneficio del tratamiento de la obesidad, no solamente para lograr el descenso de peso, sino para disminuir las comorbilidades asociadas a la obesidad. Por eso el objetivo fundamental de la cirugía bariátrica no es solamente el descenso de peso, sino mantenerlo en el tiempo y por lo tanto disminuir el impacto de la obesidad sobre el organismo. Bueno, la cirugía bariátrica es una especialidad en la cual se realizan modificaciones en el aparato digestivo para que el paciente pueda descender de peso. A grandes rasgos, las dos técnicas más estudiadas a lo largo de la cirugía son dos: el bypass gástrico y la manga gástrica. ¿En qué consisten? El bypass gástrico es una cirugía en la cual se reduce el tamaño del estómago y queda de aproximadamente 40-50 centímetros cúbicos, y ese estómago se conecta con una porción intestinal que se sube, se une o se anastomosa, como decimos nosotros, y abajo se vuelve a unir con otra porción del intestino. Eso produce un salteo o bypass de las primeras porciones del intestino, las cuales son las zonas de mayor absorción de grasas. Por lo tanto, decimos que el bypass gástrico es una técnica mixta, o sea, restrictiva porque restringe el volumen del nuevo estómago, e hipoabsortiva porque disminuye la absorción de grasas en la primera porción del intestino. La otra técnica que mundialmente es reconocida también es la gastrectomía en manga, la cual consiste en cortar del estómago entre el 75 y 80% de su volumen total. Por lo tanto, de un estómago de una capacidad de entre 1,5 litros y 2, queda de entre 80 y 100 centímetros cúbicos. ¿Cuándo un paciente es candidato para cirugía bariátrica? Cuando su índice de masa corporal, o sea, su peso dividido altura al cuadrado, es mayor a 40 o entre 35 y 40 con enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, hígado graso y demás. Cuando el paciente nos visita, se deriva en simultáneo para su estudio con nutricionista, médica clínica y psicólogo, porque al ser una patología, una enfermedad multifactorial, la multifactorialidad también es la manera de abordarla. Hace más de 10 años, Argentina sancionó la ley de obesidad, por la cual la cirugía tiene que estar cubierta en un 100% por todas las obras sociales cuando el paciente o la paciente cumplen los requisitos. Algo para recalcar es que la cirugía de por sí sola no cumple solamente el efecto, por lo tanto no es mágica, sino que debe ser acompañada de un buen control por el grupo multidisciplinario. Es fundamental una buena preparación de los pacientes previo a la cirugía, logrando un descenso de peso previo, que esto nos va a mostrar una adherencia al tratamiento, además de disminuir el hígado graso, la grasa intravisceral, facilitando y disminuyendo los tiempos intraoperatorios. Por lo tanto, esto se traduce en menor riesgo para el paciente. La cirugía es una cirugía que, como dijo Matías anteriormente, es por vía laparoscópica. Se realizan incisiones de 5 milímetros y de 1 centímetro. El tiempo promedio de internación son de 24 a 36 horas, a donde luego de la cirugía estimulamos la movilización precoz de los pacientes, o sea, el paciente a las 2 horas de estar en la habitación ya deambula por los pasillos de la clínica o por la misma habitación, o sea, una cirugía que no genera dolor. La medicación para el control de las molestias postoperatorias son antiinflamatorios comunes. Por lo tanto, una cirugía que no tiene tanto impacto a nivel físico, ¿sí? Con respecto al control postoperatorio de los pacientes, es fundamental un control estricto de por vida de los pacientes. El máximo descenso de peso obtenido por la cirugía
se logra al año, entre el año y el año y medio de haberse realizado el procedimiento, y se habla que una cirugía bariátrica es exitosa cuando del excedente de peso que tenía el paciente se desciende por lo menos el 50%. O sea que si un paciente tenía 40 kilos de más, para hablar de que una cirugía es exitosa debe bajar por lo menos 20 kilos. Todos los pacientes sometidos a cirugía bariátrica, acompañados de un buen control por el grupo multidisciplinario, logran llegar a su peso ideal o logran pasar fácilmente ese 50% de exceso de peso. Pero siempre debe ser en forma controlada por el equipo multidisciplinario. Te invitamos a conocer Dental 3D, Centro de Diagnóstico Digital. Si necesitas implantes u ortodoncias, aquí encontrarás todo para que tu odontólogo tenga un diagnóstico claro y preciso con tecnología de última generación. Se realizan tomografías y radiografías. Pedí tu turno por WhatsApp al 343-155-031-165. Dental 3D en Corrientes 219, frente al Círculo Odontológico. Atiende la doctora Florencia Armándola y el técnico radiólogo Marcelo Mancini. En el bloque anterior te invitamos a conocer Dental 3D y en esta oportunidad te presentaremos a los profesionales que están a cargo de este centro de diagnóstico digital. Ellos son Marcelo Mancini, técnico radiólogo, y los odontólogos Florencia y Carlos Armándola. Ellos nos explican la importancia que tiene este tipo de diagnóstico digital para que los odontólogos puedan llevar a cabo un tratamiento más efectivo. Hola, soy Marcelo Mancini, técnico radiólogo, y les doy la bienvenida a Dental 3D. Dental 3D es un centro de diagnóstico por imágenes en donde realizamos radiografías panorámicas, elipsopantomografías, teleradiografías laterales de cráneo con mediciones cefalométricas. Estudiamos las articulaciones temporomandibulares, senos paranasales, entre otros. También nuestro equipo de última generación nos permite realizar estudios tomográficos tridimensionales, tanto de los maxilares superiores, inferiores, como también sectorizado. La tomografía con BIM o tomografía volumétrica digital es un método de diagnóstico por imágenes que nos permite visualizar estructuras dentarias, maxilofaciales y tejidos subyacentes de una manera muy precisa gracias a la obtención de imágenes en alta resolución. Una de las principales ventajas que nos permite esta tecnología es la de poder realizar estudios en tiempos muy cortos y la de exponer a los pacientes a dosis de radiación muy baja. Otra de las posibilidades que nos brinda es la de manipular densidades óseas, contrastes, y poder calcular milimétricamente los espacios para de esta manera brindar al odontólogo una plena seguridad al momento del diagnóstico. Me llamo Florencia Armándola y soy odontóloga. En la 2D tenemos las panorámicas, que son imágenes que generalmente nuestros colegas, los odontólogos, la piden mucho como rutina, porque se ve, podemos llegar a ver lo que es el sistema óseo, podemos ver lo que son dientes retenidos, alguna caries interproximal. Lo que no se ve en boca, ¿sí? Lo vemos en esta imagen. Se pueden ver infecciones, quistes, alguna otra patología. Y para los ortodoncistas lo usan como complemento de la teleradiografía. La teleradiografía se utiliza, como bien te decía, para ortodoncia, que junto con lo que es los estudios cefalométricos, que son puntos craneales, que al unirse dan un estudio más preciso, ¿sí?, para que el odontólogo pueda realizar su tratamiento de ortodoncia. Para mí como odontóloga es muy importante todos estos estudios, ¿sí? Más que nada, como te decía, la panorámica, ya que podemos ver, como la palabra te lo dice, el panorama completo de la boca de nuestro paciente. Yo soy Carlos Armándola y también soy odontólogo. Anteriormente el odontólogo pedía una radiografía panorámica cuando él creía necesario
y no encontraba una patología que no veía en la clínica. Ahora, en este momento, la radiografía panorámica es una radiografía de diagnóstico común, la cual se pide en la primera consulta. La tomografía, yo hago implantes, todo implantólogo ahora, en este momento, la pide para ver el lecho y estudiar el lecho donde se va a colocar el implante. Otro de los pedidos que hace el odontólogo es cuando ve una patología radiolúcida en los maxilares para ver qué forma tiene, qué puede ser, qué diagnóstico presuntivo se puede encontrar en esta tomografía. Por supuesto, el diagnóstico definitivo lo da el patólogo con una biopsia. Bueno, la importancia que tiene la tomografía es que nosotros tenemos elementos anatómicos muy importantes en los maxilares que debemos tener en cuenta en el momento de colocar un implante. Estas tomografías nos va a dar al odontólogo una vista precisa para diagnosticar y realizar el tratamiento correcto. Las lentes de contacto son consideradas uno de los inventos más útiles de la historia porque permiten reemplazar los anteojos tradicionales, los aéreos, pero hay que tener muy en cuenta los cuidados a implementar en su utilización. Julia Ponce es oftalmóloga del Centro Oftalmo de la Visión y ella nos explica los beneficios por un lado, pero también qué significa un uso responsable. Hola, soy Julia Ponce, médica oftalmóloga de Oftalmo Centro de la Visión y voy a hablar del uso de lente de contacto. El lente de contacto es un disco de silicona que lo utilizamos o lo indicamos los oftalmólogos para la corrección de vicios refractivos. Podemos mencionar dos tipos diferentes de lente de contacto, como el lente rígido y el lente de contacto blando. El lente rígido va a estar indicado para aquellas patologías corneales, como por ejemplo el queratocono, o pacientes que no toleran a las lentes de contacto blando o que tienen alguna alteración a nivel corneal y necesitan de este lente rígido, o tienen astigmatismo muy alto y necesitan de este lente rígido. El lente blando puede presentarse de manera descartable o un lente conocido como lente permanente, que son lentes diseñados según la graduación de cada persona. Toda lente, ya sea lente permanente o lente diseñada a medida y la lente descartable, tienen el mismo uso y tienen que tener el mismo cuidado. Es decir, no podemos usar estas lentes de contacto más de 8 horas por día, porque la córnea es un tejido que es avascular y recibe oxígeno de la conjuntiva, y las lentes de contacto generan una obstrucción del pasaje de esta irrigación hacia la córnea. Entonces lo ideal es siempre usarlo menos de 8 horas diarias. No podemos bañarnos con lente de contacto o sumergir la cabeza bajo el agua, en piscinas o en el río, tampoco bajo la ducha, ¿no? Porque hay gérmenes que suelen estar en el agua y que el hecho de tener un lente de contacto va a ayudar a que proliferen y puedan dañar la córnea. Tampoco podemos dormir con la lente de contacto puesta, porque la lente de contacto lo que hace también es obstruir este film lagrimal que lubrica el ojo. Entonces va a generar más ojo seco y más daño a nivel de la córnea. El beneficio de usar lente de contacto o la indicación de lente de contacto es el deseo de la persona primero, y después muchas veces en aquellas personas con defectos o con vicios refractivos muy altos, esas miopías muy altas o hipermetropías muy altas, en donde el uso del lente aéreo genera aberraciones ópticas, pérdida de campo visual. Entonces uno indica el lente de contacto para mejor calidad visual. También se puede indicar en niños o en adolescentes, siempre teniendo en cuenta la responsabilidad y el cuidado del uso de las lentes de contacto, porque un mal uso en los lentes de contacto puede desembocar en complicaciones corneales como una queratitis, que es una queratitis, una infección a nivel de la córnea, muchas veces relacionadas a infecciones bacterianas o micóticas.
tal vez no genera una queratitis, pero sí puede generar úlceras, puede generar leucomas, que son manchitas blancas en la córnea, a veces alergias oculares al lente de contacto o a los componentes del lente de contacto. Entonces, siempre es importante el cuidado de los lentes de contacto y el uso responsable. Dentro de los lentes descartables o los lentes blandos, también existen lentes que puedan corregir presbicia y que puedan corregir varios defectos refractivos a la vez, como son los lentes de contacto multifocales, por ejemplo. Todas las personas que tengan defecto refractivo y que deseen pueden usar un lente de contacto, siempre y cuando lo toleren, siempre y cuando hayan hecho previo una prueba de tolerancia al uso del lente de contacto, pero deben estar atentos a síntomas como ojo rojo, lagrimeo, sensación de basurita, visión borrosa, y ante esos síntomas consultar a un oftalmólogo. Si no se toleran los lentes de contacto en aquellos vicios de refracción muy elevados, existen otras alternativas para no volver al lente aéreo, que es el que le quita campo visual o que le genera aberraciones por el aumento tan elevado de su refracción. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales porque nos encontrás en Instagram como @buenasalud_tv, en Facebook como Buena Salud TV y en YouTube también. Todo el contenido de este programa de los anteriores lo encontrás en Buena Salud TV. Los invitamos como siempre al reencuentro de cada sábado a partir de las 13 horas por la pantalla de Canal 9 Litoral. Nos reencontramos.